Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, ya estamos aquí después de las vacaciones, de esas grandes, intensas y disfrutonas vacaciones, y vamos a hablar un poco de la plantilla de nuestra Cultu. Ha habido grandes cambios, incluso algunos de última hora, y vamos a revisar todos esos jugadores. Tengo aquí la base de datos que he hecho, que igual en algún otro vídeo futuro os la enseño más a fondo. Ahora sí que me quería centrar un poco en los jugadores, en los nuevos perfiles que se ha traído Eduardo Campo para esta temporada del centenario, así que nada, vamos a ello. Bueno, pues aquí estáis viendo los jugadores. Estos precisamente son los que finalmente no tendrán ficha, algunos de ellos cedidos, como Marcos González o Dorian, y algunos otros que han participado en la pretemporada pero que finalmente no han contado para el equipo, como por ejemplo Nahuel, Aarón, que se ha ido el último día, que igual hago algún vídeo hablando un poco del tema, John Gaztañaga y sobre todo muchos otros del Júpiter o del División de Honor, chavalines jóvenes que han estado ahí y que han disputado sus primeros minutos con la camiseta de la Cultural con el primer equipo. Pues si os parece bien, vamos a empezar hablando de los porteros. Vamos a ir un poco hablando de algunas curiosidades que algunas veces os las he puesto en las redes sociales, que me ha comentado Pedro González, y bueno, para ir conociendo un poco a los jugadores. Vamos a empezar hablando de los porteros. Paul Ballesté ha sido el portero que en teoría ha venido con la vítola de portero titular, aunque sabemos que Salvi ha comenzado disfrutando de ese puesto debido a las lesiones que ha tenido Paul. Y nada, decir que Paul Ballesté viene del Melilla. Tengo aquí un dato curioso de Paul. Vamos a ver. Y es los penaltis que ha parado en la temporada pasada. Ha parado un total de 5 penaltis. Un dato realmente interesante. Luego tenemos a Salvi Carrasco, que como digo viene del San Roque de Lepe, equipo de segunda federación, pero que la verdad es que acabó teniendo protagonismo. Es un jugador que en estos primeros partidos nos ha enseñado que tiene unos reflejos realmente excelentes. Y bueno, pues lo dicho, portero sub-23, con 3 porteros, con Antón Matai, que también, bueno, aquí tenemos también, os podría enseñar todo. A ver, es que os lo quiero enseñar en otro vídeo como he hecho la base de datos, pero mira, aquí tenéis pues todos los datos de los jugadores. Claro, ahora hay muy pocos datos, tan solo hay 2 partidos, que son estos 2 que se han jugado, que aquí, bueno, pues pongo más o menos pues todo, alineación, todo. Bueno, lo dicho, os lo voy a enseñar en otro vídeo y así lo veis mejor. Lo dicho, este año en verano, al contrario que el año pasado que se hizo en invierno, se ha hecho una tercera ficha de portero sub-23. Recordamos que con esa ficha el club puede hacer una ficha senior adicional, una 17ª ficha senior adicional, y estos serían los 3 porteros. Como digo, gran competencia entre los porteros. Por cierto, Antón Matai es, si no me equivoco, el portero más alto de la historia de la Cultu, con 1,96, casi mide 2 metros realmente, con zapatillas. Esto es sin zapatillas, me parece. Así que, pues lo dicho, 3 porteros y gran competencia entre ellos. Vamos a empezar a hablar de los laterales derechos. Hicimos un vídeo al principio de temporada hablando sobre Saúl, y bueno, vuelve Saúl en ese lateral derecho. Ya lo había hecho el año después del descenso, y bueno, después de su paso por Marbella, Extremadura y San Fernando, pues finalmente ha venido a la Cultu. Recordamos que el año pasado en el mercado de invierno desapareció el Extremadura y se tuvo que ir a Cádiz, concretamente a San Fernando, y bueno, pues ahí está. Vamos a hablar también de Joseba Muguruza, jugador de 28 años de edad, y vamos a ver algunos datos interesantes de Muguruza. Llega procedente del Sabadell, 3 goles y 4 asistencias el año pasado, no está mal, y fue titular,
en 17 partidos en la segunda vuelta, es decir, acabó ganándose el puesto de titular y en teoría lo ha utilizado ya Docampo en 2 ocasiones como revulsivo, lo ha sacado en la segunda parte y podría ser una baza interesante a un Saúl González que sí es verdad que tiene problemas en determinadas ocasiones con las lesiones y bueno, pues esos minutos que le quite Muguruza están muy bien para, bueno, pues para no producir ninguna lesión grave o para quitarle minutos que siempre está bien. Hablamos ahora del lateral izquierdo, uno de los jugadores que continúa y el capitán es Julen Castañeda, ya todos le conocéis, no voy a hacer ningún comentario al respecto de él, y Joel López, que viene procedente de la cantera del Arsenal. Se formó en las categorías inferiores del FC Barcelona, concretamente bueno, en la Masía, y después probó suerte en el fútbol inglés y ahora ha vuelto con esa idea de, como ha dicho él en la rueda de prensa, ese proyecto de la Cultu que le llama mucho la atención, sub-23, 20 años, zurdo, bueno, nacido en Barcelona, lo dicho, ya veremos más cositas de cada uno de ellos cuando haga el vídeo de la base de datos. 5 centrales, uno de ellos sub-23 de la cantera, Rodri Suárez. El año pasado tuvo especial protagonismo, incluso metiendo 2 goles. Creo que uno de ellos fue en Salamanca, contra el Unionistas de Salamanca, y el otro en los últimos instantes del partido contra el Bilbao Athletic, que nos daba los 3 puntos. Jonander Amelivia el año pasado comenzó muy bien la temporada y creo que fue en el partido contra el Depor en el Reino de León que se lesionó y estuvo un tiempo, bueno, estuvo lesionado un tiempo, no sé si un mes o cerca de un mes, y no volvió del todo a recuperar las sensaciones del principio de temporada. Me acuerdo que al principio incluso era de los mejores, a mí me transmitía muy buenas vibraciones al principio y ojalá Docampo pueda recuperar esa versión de Jonander Amelivia. Vamos a hablar también de Frank Cruz. Un dato curioso es que ha renovado su contrato a la mitad de ficha, es decir, no sé cuánto cobraría, pero va a cobrar aproximadamente la mitad. Frank Cruz, jugador que también, igual que Saúl González, procede del Extremadura, equipo que el año pasado desapareció por impagos. Recordamos que al final acabó jugando incluso con el equipo juvenil. Pablo Trigueros, jugador que viene del Deportivo de La Coruña, no tuvo especial protagonismo en el equipo gallego, pero si Docampo consigue recuperar esa versión del Pablo Trigueros de la Ponfe, aquella Ponfe que ascendió, pues tendrá muchísimo que dar. Y Cristian Pérez, estos dos últimos formaron pareja de centrales en el Rápido de Bouzas, dirigido por Borja Jiménez, actual entrenador del Depor. Cristian viene del Rayo Majadahonda. Son muchos los veranos que se ha hablado sobre su posible vuelta, pero finalmente no fue así. Y este año la Cultu ha decidido ficharle, jugador que, como digo, el año pasado estuvo en el equipo majarero, en el Rayo Majadahonda, y donde tuvo muy buenos momentos. Logró meter a los madrileños en el playoff de ascenso. Sí es verdad que luego finalmente no consiguieron pasar de ronda, pero no sé cuántos minutos jugó bastantes. Lo puedo ver algún dato de Cristian Pérez, mira que lo tengo por aquí. Es leonés, por cierto, que se me ha olvidado decirlo, formado en las categorías inferiores del Puente Castro y luego acabó en el Júpiter, ex del Atlético Baleares, Badajoz y Cornellá. Y el año pasado jugó 29 partidos y metió un gol. Curiosamente, ese gol se lo metió al Calahorra de Docampo. Bueno, pues esos serían los centrales que tenemos a día de hoy. Vamos al medio centro. En el medio centro tenemos que hablar de dos jugadores que formaron dupla el año pasado en el Calahorra de Docampo, su extensión en el campo, por así decirlo, que son Tarsi Aguado y Jesús Álvarez. Tarsi Aguado, decir que fue el año pasado el jugador de campo, el segundo
en segunda posición, el que más minutos jugó. Tengo aquí el dato exacto, vamos a verlo. Fue de los primeros fichajes, fue el segundo fichaje de hecho. Jugó 37 partidos de titular y fue uno de los mejores jugadores del Calahorra, también es verdad. 3 goles y 1 asistencia. Y aquí es lo que os comentaba, es el jugador con más minutos del equipo riojano, fue el jugador, mejor dicho, con más minutos del equipo riojano y el segundo en toda la categoría. Gran dato de Tarsi Aguado, y que formaba, como digo, pareja con Jesús Álvarez. Un Jesús Álvarez que incluso ha habido equipos de segunda división que le han tanteado. Finalmente decidió por jugar en nuestra Cultu, gran noticia para nosotros. Y también tenemos que hablar de 2 jugadores más. Uno de ellos es Kevin Presa, que el año pasado estuvo en el Racing de Ferrol. Jugador más que interesante, la verdad. Vamos a buscar aquí un poco de información de Kevin Presa. Ha habido otros años que también ha sonado para fichar. Y como digo, sumó 34 partidos, 25 como titular, 2 goles y 2.263 minutos. Formado en las categorías inferiores del Pontevedra. Y finalmente tenemos otro sub-23 que, fijaos, aquí todavía no le he metido la edad, a Antonio das Changas, alias Bobo. 19 años, jugador interesante, brasileño, medio centro, muy intenso, sobre todo en el marcaje en el medio del campo. La verdad es que es un jugador que se le ha hecho ficha en el último día, aunque ya parece ser que el jugador conocía que una de las decisiones del club podía ser hacerle ficha. Ocurrió algo muy parecido con Frank Angong en el mercado de invierno de este mismo año. Al final de enero el jugador conocía las intenciones del club y al final pues así ha sido, así que darle la bienvenida a Antonio das Changas, que le han hecho ficha hace menos de una semana. Vamos a hablar de 2 mediocentros ofensivos. Alberto Solís, que finalmente volvió a la Cultu, y digo volvió porque no tenía realmente contrato, o sea, no fue una renovación. El jugador incluso admitió que iba a esperar a lo largo del mercado el día que iba a tomar la decisión. Finalmente tomó la decisión de quedarse. Hubo varios equipos de primera federación, sobre todo con proyectos interesantes, y algún equipo de segunda que se interesó por él. Finalmente decidió quedarse. Ha admitido que se encuentra muy a gusto aquí en León y que el proyecto le interesa bastante. Y el otro es Alejandro Blesa, que llega procedente del Levante en calidad de cedido. Vamos a hablar un poco de Blesa, que tengo aquí información. Es sub-23, tiene 20 años, 13 partidos el año pasado en primera ref con el Castellón. Sí es verdad que no llegó a cuajar, no llegó a tener el protagonismo que se esperaba de él. Decir que logró un hat-trick en Copa del Rey con el Levante, con el primer equipo, y que ha sido internacional en las categorías inferiores de la selección española. Jugador interesante, hemos visto buenos minutos de él, incluso en este último partido contra el Ceuta ha sido titular. Puede actuar, aquí le tengo como mediocentro ofensivo, aunque también puede actuar de interior, tirado a una banda. La verdad es que es un jugador muy interesante y muy escurridizo. Vamos a hablar de los extremos izquierdos. Tenemos aquí, bueno, lo tengo dividido en... son 4 realmente. Lo tengo extremo izquierdo Néstor Querol. Lo está haciendo muy bien. El otro día hablé en un tuit que ya ha metido en partidos oficiales con la camiseta de la Cultu los mismos goles que metió en el Sabadell el año pasado, 3 concretamente. Aquí hizo un doblete contra la Arandina en Copa Federación, y el gol del último partido contra el Ceuta, ese 2-0 que suponía la victoria de la Cultu. Bueno, Néstor Querol es un jugador con mucha experiencia. Yo creo que es un fichaje directo de Manzanera, de Castellón de la Plana, y la verdad es que está teniendo bastante protagonismo. Sí es verdad que en este último partido salió de suplente, pero en el primer partido contra el Badajoz lo hizo de titular.
Jugador, por cierto, más que interesante, le conocemos porque en los playoffs, no sé si os acordáis, en aquellos playoffs que nos eliminó el Sabadell, nos metió uno de los goles él y luego contra el Fútbol Club Barcelona B metió el gol que le daba el ascenso al equipo catalán a segunda división. O sea, jugador que tira el carro y que aparece en los momentos importantes. Muy en cuenta hay que tenerle esta temporada. Seguimos con el extremo derecho. Estos se pueden intercambiar mucho de banda. Por ejemplo, Íñigo Muñoz puede jugar tanto por la izquierda a pie cambiado como por la derecha. Pero bueno, tenemos extremo derechos a Íñigo Muñoz, Roberto Alarcón, que llegó en ese último día del mercado de traspasos. Recordamos que la salida de Aarón obligaba al club a buscar un sustituto. Parece ser que ya tenía ese preacuerdo con el jugador que procede del Burgos. Y bueno, pues vamos a dar algunos datos, ya que hemos empezado a hablar de Roberto Alarcón. Vamos a dar unos datos por aquí. 28 años, más de 150 partidos de experiencia en la tercera categoría del fútbol español, 18 goles en todos los años que ha estado en Segunda B. Y el año pasado jugó 17 partidos, 249 minutos en Segunda División, como digo, con el Burgos, ex del Real Murcia, Alcoyano y, como digo, Burgos. Bueno, Íñigo Muñoz llega procedente del Unionistas de Salamanca, jugador que tuvo mucho protagonismo el año pasado en el equipo salmantino. Vamos a buscar algo de información. Formado en las categorías inferiores del Athletic Club de Bilbao y el año pasado 34 partidos con 4 goles. Decir que logró un doblete frente al Talavera. Este dato me lo dio Pedro González. Y bueno, aquí puse yo jugador con buena conducción de balón, rápido y con regate. No ha tenido protagonismo en estas primeras jornadas, ya que arrastra molestias. Así que bueno, esperemos verle en los próximos partidos. Y luego está Diego Perkan. Le tengo puesto extremo derecho, también le tengo puesto delantero, si no me equivoco. Ahí está, también de delantero. Y bueno, Diego Perkan es un jugador, como todos conocéis, tampoco hace falta que diga mucho de él, de la cantera, pero sí que quiero hacer especial hincapié en que está teniendo mucho protagonismo. Recordamos que esos momentos en los que Aarón no tenía claro su continuidad, pues Docampo le ha dado a Perkan el protagonismo que merecía. Hat-trick contra la Arandina. Y la verdad es que está aprovechando mucho esas lesiones de Íñigo Muñoz, Roberto Alarcón, que no llegó a este último partido porque llegó, como digo, en el último día de mercado. Y me está gustando cómo lo está haciendo Diego. Creo que puede tener a la larga protagonismo en el equipo y esperemos que lo sepa aprovechar. Y luego en la delantera tenemos dos jugadores, Nikolai Obolski y Claudio Medina. Obolski, que el año pasado ya jugó en nuestra Cultu, y que, bueno, una de las cosas que sí es verdad que se le critica es esa falta de gol, pero también hay que destacar que es un jugador que es muy bueno con los pies, tiene una visión de juego que muy pocos tienen. Quizás se podría comparar pues con Karim Benzema, pero bueno, todo salvando las distancias. El ruso el año pasado se metió al bolsillo a la afición de la Cultu y la verdad es que va a ser uno de los pilares ofensivos de la Cultu de Eduardo Ocampo. Y luego Claudio Medina. Claudio Medina es un jugador que se ha rumoreado muchísimo todos los años con el fichaje de los nuestros. Se ha hablado mucho y bueno, finalmente pues mira, va a jugar con nosotros en este año del centenario. Vamos a dar algunos datos de Claudio. La pasada temporada jugó 13 partidos y metió un gol con el Burgos en segunda división. Tiene 2 ascensos a segunda y un ascenso a primera. Sus mejores temporadas fueron contra el Sporting de Gijón B y con el Mirandés, con 12 dianas cada temporada. Y decir que con el filial asturiano se quedó a las puertas del ascenso.
Yo creo que Claudio Medina va a ser esa opción, esa segunda opción que va a tener Docampo en la parte de la delantera. Será interesante poder ver a los dos, aunque todavía no los hemos visto, ni en partidos amistosos ni en partidos oficiales. Todavía no ha jugado con esos dos delanteros en el campo. Y nada, más o menos hemos comentado todos los jugadores. Lo dicho, algún día os haré un vídeo explicando cómo he hecho esta tabla. Bueno, tiene varias apartados como entrenadores, estadios, partidos, goles. Bueno, mira, si vemos los goles, aquí lo veis un poco a mayores. Jugador que metió gol, si es a favor o en contra, forma de gol, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado, que le deis un me gusta y os suscribáis y vamos a por todo este año, gente. Aupa Cultu.